Buenos días a todos. ¿Cómo están? Pues qué bueno, gracias a Dios. Vamos a hacer una oración. Cierren sus ojos y pues ahí en su lugar pídale a Dios que le hable el día de hoy. Pídale a Dios que lo siga bendiciendo porque yo sé que lo está bendiciendo. Padre amado, gracias te damos por tu visitación, Señor, porque estás aquí, Señor, porque un propósito tienes con cada uno de los que has traído el día de hoy, Señor, porque no es casualidad que hayan venido, porque tú los trajiste, Señor. Háblanos a cada uno, Señor, conforme a nuestra necesidad. Te necesitamos mucho, Señor, como te decíamos en el canto, Señor. Tú eres nuestra necesidad, Señor Jesús. Fuera de ti nada deseamos, Señor. El día de hoy, Señor, háblanos a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, Señor. Pues hemos estado hablando de la importancia de las Escrituras, de la importancia de la palabra de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Dios nos habla a través de la Escritura. Dios nos ministra, nos consuela, nos alienta, nos confronta, nos redarguye, nos instruye a través de la Escritura, a través de su palabra. La semana pasada veíamos que la palabra era viva y eficaz. Una palabra viva, no una palabra como cualquier palabra de algún filósofo, sino una palabra viva que da vida y que es eficaz. El día de hoy vamos a ver el tema que le hemos puesto, la importancia de escudriñar las Escrituras. La importancia de escudriñar las Escrituras. Vamos a ver Mateo 22, 29. Dice así: entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Aquí se acercó un grupo de religiosos, de los saduceos, a hacerle una pregunta capciosa a Jesús. Le platicaban que Moisés les había dado un mandamiento, que les había dicho que cuando un hombre se casara con una mujer y la mujer no tuviera hijos, entonces el hermano que estaba soltero del esposo se debía de casar con la mujer del hermano para levantarle descendencia, para que su nombre no se perdiera, para que su nombre siguiera, ¿sí? Haciendo historia. Y le preguntaban, decían: Señor, hubo 7 hermanos y uno se casó con una mujer y no tuvo hijos y murió. Entonces el hermano que seguía se casó con la mujer y tampoco tuvo hijos y murió, y así sucesivamente se casaron los 7 hermanos con la mujer, y al final muere también el último que se casó con ella, y muere la mujer, y le preguntan: Señor,
en la resurrección, ¿de quién va a ser mujer? Si los 7 la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, estás equivocado, estás bien perdido, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Sí? Versículo 31 dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, versículo siguiente, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Aquí vemos a Jesús aclarando las dudas de este grupo religioso, ¿sí? Preguntaban de quién iba a ser mujer en la resurrección. Jesús les dijo, erráis, te equivocas porque no tomas en cuenta las Escrituras. ¿Cuánta gente tiene muchas dudas? Tiene muchas inquietudes. ¿Por qué? Pues si tenemos una Biblia, si tenemos la santa palabra de Dios que Dios nos ha permitido que permanezca hasta el día de hoy, para que nosotros tengamos esa lámpara, que es nuestra luz, es nuestra lumbrera, para que alumbre nuestro camino. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino, la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué la gente tiene tantas dudas, tantas incertidumbres? Diría Jesús, erráis ignorando las Escrituras. Te equivocas cuando no tomas en cuenta las Escrituras. Fallas cuando no tomas las Escrituras para escudriñarlas y guiar tu vida por medio del consejo de Dios. ¿Cuánta gente cree en las mentiras que la gente inventa? ¿Cuánta gente cree en las teorías que el hombre saca de su mente y las dan por hecho, las dan como verdades, ignorando las Escrituras y el poder de Dios? Ahí anda la gente preguntando, hermano, ¿es cierto que no hay ni un justo, ni aun uno? Hermano, ¿será que podré entrar al reino de los cielos con todos mis pecados que estoy practicando? Hermano, ¿será que esto? ¿Será que lo otro? ¿Por qué hay tantas dudas? Porque la gente ignora las Escrituras. Porque la gente no le da peso a las Escrituras. Porque a la gente se le hace más cómodo ir a una reunión como esta, escuchar y dar por sentado que lo que está hablando la persona en el púlpito es lo correcto. Cuando le predicas a una persona y le muestras las Escrituras y le haces ver que sin santidad nadie verá al Señor, y te dicen, no, es que mi pastor me dijo lo contrario. ¿Qué vale más? ¿La palabra del hombre que está predicando aquí?
o la palabra de Dios? La palabra de Dios. Lo que yo hablo aquí en el púlpito, ustedes deben de abrir su escritura y escudriñar y ver si es cierto lo que yo les estoy compartiendo. Erráis ignorando las escrituras, dijo Jesús. Vamos a ver Oseas 4, versículo 6. Oseas 4, 6 dice: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento, porque no escudriñaron las escrituras, porque no buscaron cuál era la voluntad de Dios y caminaron conforme a sus deseos, conforme a sus concupiscencias, conforme a sus propios pensamientos, e ignoraron la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjate qué tremendo. Por cuanto desechaste el conocimiento, no quisiste escudriñar la palabra de Dios, no quisiste conocer la voluntad de Dios, desechaste el conocimiento, dice, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Será Dios tan malo que diga ya, no voy a hacer caso de los hijos de todos estos? No, sino que cuando nosotros nos olvidamos de la palabra de Dios, cuando nosotros no tomamos en cuenta la palabra de Dios, cuando nosotros no escudriñamos las escrituras, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Cómo les vamos a hablar de Dios si nosotros mismos no lo conocemos? Por eso crecen los hijos y se van a la escuela, se van a la secundaria y les empiezan a enseñar el ateísmo, ¿sí? Les empiezan a enseñar que nosotros venimos de la evolución, que venimos del chango y tantas cosas que les enseñan, y Dios ya no está en su mente ni en su corazón, porque nosotros no tuvimos el conocimiento para mostrarles ese Dios grande y poderoso, a ese Dios santo, a ese Dios que creó el cielo y la tierra, a ese Dios que se hizo hombre y vino a esta tierra para rescatar al hombre de su pecado, para salvar al hombre de la condenación eterna, del castigo eterno. A ese Dios que se hizo hombre y tanto amó al mundo, que dio su vida, dice San Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo y dio a su Hijo. Jesús amó al mundo y dio su vida para salvar al mundo. ¿Cómo le transmitimos el conocimiento a nuestros hijos si no escudriñamos la Escritura? Entonces nuestros hijos van agarrando su camino, y cuando nos damos cuenta, ya son unos ateos. Ya no creen en Dios. O ya llegó otra religión y ya los jaló. Ya se fue a la mentira de la religión. Es muy importante que nosotros escudriñemos las Escrituras, no solamente que las leamos, porque a veces estás leyendo y por el cansancio, por el agotamiento, por los distractores, que a veces está tu niño y mamá,
lees y ya llevas 3 o 4 capítulos y de repente dices, ¿qué leí? No, no es leer, es estudiar. Jesús decía, escudriñar las Escrituras. Qué importante es que escudriñemos las Escrituras. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia de personas que no escudriñan la Escritura y de personas que escudriñan las Escrituras. Vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 1. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Versículo que sigue. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, por 3 semanas, ¿sí? Sabemos que el domingo es día de reposo, entonces por 3 días de reposo, 3 semanas, discutió con ellos, versículo siguiente, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. No exponía Pablo sus ideas, por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Les estaba compartiendo Pablo, les estaba exponiendo las Escrituras, ¿sí? Les estaba explicando las Escrituras. Por medio de las Escrituras era que él quería hacerles entender, ¿sí? Que era necesario que el Cristo padeciese, que era necesario que Jesús fuera a la cruz, que era necesario el sacrificio de Jesús, pero que Jesús no se había quedado en la tumba. Jesús al tercer día había resucitado, ¿sí? Y que ese Jesús que resucitó de los muertos era el Cristo, era el enviado, era el ungido, era el que Dios había prometido enviarles para salvarlos. Versículo que sigue. Y algunos, fíjese, y algunos de ellos creyeron. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Pero de los judíos, vea, y algunos de ellos creyeron. Versículo siguiente. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Versículo siguiente. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravenían los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Estos judíos no hicieron caso de las palabras de Pablo, que les abría las Escrituras y les exponía, ¿sí? Se llenaron de celos. ¿Cómo este Pablo va a tener más adeptos que nosotros? Si nosotros somos los mejores, si nuestra religión es la mejor,
Si nosotros recibimos de Dios las leyes, los mandamientos, si nosotros somos pueblo escogido de Dios, ¿qué nos va a enseñar este? Y entonces van a la casa donde estaban reunidos y sacan a Jasón y a otros y los acusaron de que contravenían los decretos de César, ¿sí? Que decían que había otro rey que se llamaba Jesús. Versículo siguiente. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Anduvieron por todo el pueblo, alborotando a la gente, diciéndole: estos que trastornan el mundo ya están aquí, ya llegaron y están trastornando a la gente, les están contando mentiras, les están enseñando cosas que no son ciertas. Hasta las autoridades trastornaron, porque la gente empezó a alborotarse, todos a gritar: pues vamos a matarlos, vamos a lincharlos. No sé qué harían, pero cuando la gente se trastorna es capaz de cualquier cosa. Cuando ha habido ocasiones en que la gente agarra a alguien que lo encuentran asaltando y se trastornan de tal manera, porque ya van varias veces que los asaltan y que roban y que golpean a la gente, que cuando agarran a uno se enardece la gente y lo empiezan a golpear entre todos y hasta los cuelgan o los queman. Ya cuando la gente está enardecida es capaz de cualquier cosa. Imagínate cómo estaba la ciudad enardecida ya por estos hombres malos, hombres perversos, hombres ociosos que encontraron por las calles y los llevaron para que alborotaran a la gente. ¿Por qué? Porque no escudriñaban las escrituras y no entendieron que lo que Pablo les estaba predicando era lo correcto. Vamos a seguir adelante. Versículo que sigue. Los llevaron a la cárcel, los metieron a la cárcel. Pero los hermanos pues pagaron la fianza, dice, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Versículo siguiente. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Los sacaron de la ciudad porque la ciudad estaba enardecida. La gente estaba enardecida y corrían mucho peligro. Entonces los sacaron de noche a escondidas y los enviaron hasta Berea. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Se escondieron? No, dice, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Era costumbre de Pablo llegar a un lugar, ir a la sinagoga de los judíos y compartirles las escrituras. Versículo que sigue. Fíjate qué hermoso lo que dice aquí. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Eran más nobles. ¿Por qué eran más nobles? Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Me llamó mucho la atención la palabra solicitud. Y dije, ¿qué quiere decir solicitud? Y entonces estuve buscando. Dice, en la Biblia la palabra solícito se refiere a actuar con diligencia, con cuidado, con amabilidad y buena disposición. Ejemplo, se puede ser solícito en el trabajo, en las tareas que se encargan o al hacer un favor. También puede significar estar alerta, atento y dispuesto para cuidar de algo. Por ejemplo, se puede ser solícito en guardar la unidad del espíritu. La palabra solícito proviene de las raíces latinas soius, que significa entero, y situs, que significa poner en movimiento.
Algunos sinónimos de solícito son diligente, cuidadoso, servicial, atento, cariñoso. Fíjese cómo fueron estos judíos que estaban en Berea. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, atentos, dispuestos, cariñosos. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y qué hicieron? Escudriñando cada día las escrituras. ¿Para qué? Para ver si estas cosas eran así. Pablo les estaba compartiendo, les estaba predicando, les estaba hablando las mismas cosas que les habló a los otros judíos. Pero estos, en lugar de decir, ¿por qué dices eso? Si nosotros sabemos más que tú, nosotros tenemos la ley, tantas cosas que pudieran alegar como los otros. Estos, lo que Pablo les enseñaba, lo escudriñaban en las escrituras, abrían sus escrituras y miraban lo que Pablo les estaba, lo que les estaba predicando, y decían, si es correcto, si es cierto. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Versículo siguiente. Así que creyeron, fíjate lo que dice aquí, muchos de ellos. ¿Te acuerdas que los otros dijo, y algunos? ¿Sí? Aquí dice, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. No pocos quiere decir muchos, ¿sí? ¿Por qué? Por su solicitud, por su atención a lo que Pablo les estaba compartiendo, a que fueron solícitos en escudriñar las escrituras, y lo que Pablo les compartía, decían, si es cierto, si es así, si dijeron los profetas esto, si Dios dijo esto, si es cierto lo que está diciendo Pablo, porque la escritura lo dice. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Hubo algún problema aquí? ¿Se enardeció la gente y hubo disturbios? No, por la solicitud de los de Berea, escudriñando las escrituras, estudiando las escrituras, verificando lo que Pablo les enseñaba. ¿Sabes? A veces hasta ni Biblia traemos, porque ya nos cuesta trabajo andar cargándola. Ay, ¿para qué la llevo? Ahí van a poner los textos. Ay, ni me hace falta. Pues ahí nos dicen. Oye, ¿y si te estoy diciendo lo correcto? Oye, ¿y si te estoy predicando la verdad? ¿No te estaré predicando alguna herejía? ¿Cómo lo sabes? Escudriñad las escrituras. Erráis, dijo Jesús, erráis, te equivocas, estás fallando. Escudriñad las escrituras. Y aparte es una bendición escudriñar las escrituras, porque Dios nos habla a través de ellas, porque Dios nos consuela a través de su palabra. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo Jesús. No es cualquier palabra, son espíritu y son vida. ¿Estás atribulado? Abre la escritura, pídele a Dios que te hable, y Dios te va a hablar, Dios te va a consolar.
¿Tienes un problema? Dios te va a dar la salida por medio de su palabra. ¿Estás pasando por una situación difícil? Dios te va a aconsejar por medio de su palabra. La religión solamente te apapacha tu pecado. La Biblia tiene palabras de vida eterna. Vamos a seguir viendo. Vamos a ver Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, como dice la palabra de Dios, como dice la Biblia. Algunos creen en Jesús, como les dijo su abuelita. Otros creen en Jesús, como lo dijo la Santa Madre Iglesia. Otros creen en Jesús, como le dijo su pastor. Su pastor le dijo: acepta a Cristo en tu corazón y ya eres salvo por gracia. Y eso no dice la Escritura. Por eso Jesús aclara. Por eso Jesús dice claramente: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, porque la palabra de Jesús son espíritu y son vida. La palabra de Jesús es espíritu y es vida. Cuando tú estás escudriñando las palabras de Jesús, te está inyectando vida, ¿sí? Y te estás llenando de vida. Te estás llenando como de agua viva. Por eso dice Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. No arroyitos, no una poquita de agua ahí estancada. Ríos de agua viva. Y usted tiene que escudriñar la Escritura, porque a través de la Escritura Dios le va a hablar, Dios lo va a consolar, Dios lo va a ministrar, Dios lo va a poner en el camino correcto. Dios quiere bendecirte a ti. Dios quiere que los ríos de agua viva corran por tu ser, que esa agua viva que corre por tu ser pueda brotar y dar vida a los que te rodean, pueda brotar y dar vida a tus hijos, puedan brotar y dar vida a tu vecino, a tu vecina, pueda brotar y dar vida a tu familia, a tus familiares que no conocen a Cristo. Ríos de agua viva brotando de la persona. Entonces se va a acabar la hipocresía. ¿Sabes? Luego los hijos dicen: mi mamá dice que es cristiana, pero si se enoja, si le grita a mis hermanos, si le grita a mi papá, porque no tiene los ríos de agua viva corriendo en su interior. Erráis, dijo Jesús, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Si no escudriñas las Escrituras, jamás vas a conocer a ese Dios todopoderoso que creó el cielo y la tierra. Porque a través de las Escrituras podemos conocer a Dios y ver su poder y su gloria. Y entonces ya no creemos en un Diosito, como dicen los católicos. Yo creo en Diosito. No, yo creo en el Dios grande y poderoso, que los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Imagínate lo grandioso que es Dios, lo poderoso que es Dios.
Dice la Escritura que las nubes, si tú te asomas, vas a ver muchas nubes. Dice la Escritura que las nubes son el polvo de sus pies cuando se pasea por el universo. Mira, acaba de pasar ahí. Ahí están las nubes, mira. El polvo de los pies de Dios cuando se pasea por el universo. Yo me quedé anonadado cuando leí eso. Las nubes son el polvo de los pies de Dios. Y si no escudriñas las Escrituras, te vas a perder de muchísimas cosas. A través de las Escrituras es que conocemos a Dios. No hay otra forma. Tu abuelita no te puede mostrar a Dios. El cura, si vas y le dices, quiero conocer a Dios, ahí ve, mira, ahí está. Ahí ora 10 Padres Nuestros y 10 Aves Marías y ya, vete a tu casa. Te manda un ídolo. Pero la Escritura te muestra al Dios vivo, real y verdadero. ¿A qué vienes a una reunión como esta? ¿A pasar el rato? ¿A conocer algo de Dios? ¿A que te hablen un poco de Dios? ¿O a conocer a la persona de Dios? Escudriñar las Escrituras. Romanos 10, 17. Es que me cuesta trabajo creer, hermano. Es que me esfuerzo, pero me da mucho trabajo creer. Dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo va a crecer tu fe? Por medio de la palabra de Dios, por medio de escudriñar las Escrituras. ¿No tienes fe? Escudriña la palabra de Dios. ¿Sientes que tu fe se está acabando? Escudriña la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo escuchas a Dios hablándote? Por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia. Si ahorita quisieras que Dios te hablara, abre tu Biblia, Dios te va a hablar. De hecho, Dios te ha estado hablando vez tras vez, vez tras vez. Te ha dicho arrepiéntete, deja tus pecados, deja tu maldad, búscame, clama a mí, yo te responderé. ¿Y cuál ha sido la respuesta? ¿Cómo ha respondido a la palabra de Dios? ¿Cómo ha respondido al llamado de Dios? ¿Ya te arrepentiste? ¿Ya dejaste de hacer lo malo y estás haciendo lo bueno? ¿Ya estás amando a Dios? ¿O seguimos en las mismas condiciones que hace muchos días de reposo? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ya lo hemos dicho, la Biblia es la boca de Dios, es la palabra de Dios. La Biblia es la mente de Dios. Por medio de la Escritura puedes saber cómo piensa Dios.
La Biblia es el corazón de Dios. A través de la Escritura podemos saber cómo se siente Dios, qué siente Dios cuando Él nos hace un llamado y nosotros ignoramos el llamado. Ignoramos la palabra, ignoramos la Escritura y el poder de Dios. Dios quiere salvarnos, pero como no hacemos caso a su palabra, seguimos en las mismas y nos mantenemos ignorantes del poder de Dios, porque si hiciéramos caso, experimentaríamos el poder de Dios en nuestras vidas, cómo Dios nos liberta del pecado, cómo ahora nos hace vencedores, cómo podemos andar en libertad, cómo podemos resistir la tentación y decir no al pecado. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis. Juan 5:40. Dice Jesús, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si nos vamos al inicio, dice Jesús, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es un Dios de muertos. ¿Quieres seguir muerto en el pecado? ¿Quieres seguir muerto en tus delitos y tus transgresiones? Entonces Dios no es tu Dios, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios es un Dios de vivos, porque Dios es un Dios vivo. Y Él, al que llama, le da vida. Él no es un Dios de muertos. Acuérdense que la paga del pecado es muerte, y el que sigue en sus pecados está muerto espiritualmente. Y Jesús lo sabe. Jesús sabe que la gente sin Él está muerta, muerta espiritualmente. Pero Él dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús se queja. No quieres venir a Él para que tengas vida, para que Él sea tu Dios. El Dios de Juan, el Dios de Pedro, el Dios de Miguel, el Dios de Jacobo, el Dios de todos. Pero primero te quiere dar vida.
porque Él es un Dios de vivos. Grábate bien esto. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Cierren sus ojos, por favor. Debemos valorar las Escrituras. Dios nos habla a través de las Escrituras. Estos versículos que estamos viendo el día de hoy no son de parte mía, no los inventé yo, es la palabra de Dios. Dios te está hablando a través de ellos. Dios te dice, ven, quiero darte vida. Tú eres el que no quieres. Yo sí quiero. Y no venís a mí, y no queréis venir a mí para que yo os dé vida. Ya no te conformes con venir a la religión, con venir a la enseñanza, con venir a escuchar, con venir a cantar. Ven a Jesús. Ven a Jesús para que tengas vida, para que tengas gozo, para que de tu interior corran esos ríos de agua viva. Ya no vivas en esos sequedales, en esos vacíos. Jesús quiere darte vida, vida en abundancia. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y no una vida corta, una vida que nunca se acaba. Vida eterna. Vida eterna. Vamos a entonar un canto y con eso terminamos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay
dentro de mí. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Él es la fuente de agua viva, Cristo, Cristo. Él es la roca que hirió Moisés. Él es la fuente de agua viva, Cristo, Cristo. Él es la roca que hirió Moisés. Ríos de agua viva por ti correrán cuando vengas a Cristo, cuando vengas a Él, cuando vengas a Cristo, tu vida cambiará. Ríos de agua viva por ti correrán cuando vengas a Cristo, cuando vengas a Él, cuando vengas a Cristo, tu vida saciará. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana. Y medite por favor la palabra, escudriñe su escritura. Que Dios los bendiga a todos.